Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Alabado Dios. Bendito Dios. Qué lindo, qué lindo. Le damos la gloria a Dios. Dios es bueno. Qué lindo, los hermanos que se están conectando. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te adoramos, Dios. En el nombre de Jesús, recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias, Señor. Qué lindo el Señor. Dios les bendiga, hermanos que nos escuchan por esta su página de Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Ministerio Jehová Gesed, el amor y la misericordia de Dios que se muestra hacia la humanidad, hacia toda la humanidad. El amor de Dios es para toda la humanidad. Bendito el nombre de Dios. Estamos muy contentos porque nos siguen llamando por WhatsApp personas que necesitan oración, reconciliación, fortaleza para seguir hacia adelante. Estamos recibiendo testimonios de hermanos que están recibiendo la sanidad. Y nosotros le damos toda la gloria a Dios, porque quien sana es Dios. Dios es el que hace milagros. Nosotros solamente hacemos lo que Dios nos manda hacer, a orar los unos por los otros. Pero el milagro lo hace Dios, y a Dios le damos la gloria. Así que si necesitan comunicarse con nosotros, no lo hagan para dejar un mensaje personal de una petición, o si quieren hablar, necesitan algún consejo, háganlo por el inbox de la página o por WhatsApp. Por WhatsApp también me pueden llamar y así me estaré comunicando con ustedes. Amén. Porque si me dejan mensajes en la publicación, muchas veces pues no se ven, y no quiero que ningún hermano que tenga una petición, que necesite hablar, que necesite unas palabras de aliento, se quede sin recibir esas palabras de Dios. Amén. Porque para eso está este ministerio, para la gloria de Dios. El Señor nos dijo claramente, no solamente para que prediquen, sino también para que oren por todos los que tienen necesidades, ¿verdad? Muchas veces es fácil hablar, pero la oración, ahí es que está la victoria. En la oración es que está la victoria. Amén. Tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo, pero tenemos que doblar rodillas y orar, porque ahí de rodillas que ganamos las victorias. De rodillas. Y este ministerio oramos y queremos que todas esas peticiones de personas que necesitan aceptar a Jesucristo como Salvador, de personas que necesitan reconciliarse, personas que tienen problemas familiares, de salud, cualquier situación, nada hay imposible para Dios. Amén. Claro que todo sucede en la voluntad de Dios y en el tiempo perfecto de Dios. Nosotros los hombres estamos sujetos a la voluntad de Dios. Pero lo que yo sí le puedo decir es que nuestro Dios es nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dice la palabra de Dios, en estos tiempos es bueno tocar estos temas que yo voy a tocar hoy. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra por el bien de los que lo aman, que han sido llamados según su propósito. En este mundo que estamos viviendo hoy, una crisis terrible que estamos pasando, todo el mundo está pasando, unos más, otros menos. Con este COVID-19, esta enfermedad, las economías como han caído, cuando leemos palabras como esta y sabemos que en todas las cosas Dios obra por el bien de los que lo aman, muchas personas se preguntan, ¿cómo es eso? No entiendo.
Dios puede obrar para el bien con lo que está pasando en el mundo? Y fíjense que eso es una pregunta con validez. Es una pregunta válida. Es una pregunta que cualquiera se puede hacer. Pero es una pregunta que tiene respuesta bíblica. Amén. Porque Dios tiene control de todo. Y cuando Dios dice algo, Dios lo respalda. La palabra de Dios es respaldada por Dios. Y si Dios dice que todas las cosas obran por el bien, pero hay una gran diferencia, no dice para todos, sino para los que lo aman, que han sido llamados según su propósito. Cuando hablamos de las luchas, de las pruebas y de los problemas y de las situaciones difíciles, hay muchas personas que se preguntan, pero si ustedes son hijos de Dios, ¿por qué pasan todas estas pruebas y por qué pasan todas estas luchas? Brevemente vamos a tratar de explicar bíblicamente por qué son necesarias todo lo que nosotros atravesamos. Fíjense que yo fui infantero de la Marina de los Estados Unidos. Estuve en la guerra de Irak, Kuwait. Y yo cuando entré no sabía mucho, porque uno entra como un recluta y luego es un cabo y uno va cogiendo rangos poco a poco. Pero lo importante cuando uno entra a la guerra es unirte, acercarte a alguien que ya ha pasado guerras, alguien que tiene experiencia, alguien que ha pasado por la vida y ha sido chocado y ha tenido que enfrentar problemas y ha tenido que enfrentar situaciones, porque todo eso lo ha hecho a él fuerte. Y eso fue lo que yo hice. Me acerqué a las personas que tenían más experiencia hasta que yo, a través de mis propias experiencias, fui cogiendo fuerza. Pero ¿qué fue lo que a mí me dio fuerza en el ejército? ¿Qué fue lo que a mí me preparó en el ejército? Ir a la guerra, pasar por situaciones difíciles, pasar por situaciones duras. Y cada una de esas situaciones a mí me hacían más fuerte y a mí me hacían más, me daban más valor y me daban más para seguir hacia adelante, más fuerzas. En el cristiano es igual. Estamos en una guerra espiritual que no es fácil en este mundo. Y Dios permite muchas situaciones para fortalecer nuestra vida, para que podamos seguir hacia adelante. Porque Dios permite situaciones para tratar con nosotros. Por eso cuando leemos el libro de Job, ¿cómo es posible? A veces uno dice, un hombre que es recto, un hombre que dice la Biblia que caminaba perfecto en la ley de Dios, un hombre que se levantaba a orar de temprano por sus hijos, un hombre que era íntegro en la comunidad, y le vienen todas esas calamidades, donde él pierde todo lo que tenía, casas, el ganado, y aún su propia familia, sus hijos los pierde. Y para completar, le da una sarna maligna, una llaga por todo el cuerpo. Y nos preguntamos, pero ¿y para qué Dios permitió eso? Bueno, Job mismo nos da la respuesta. A lo último, el mismo Job dice, después de pasar toda esta prueba, fíjate que Job no alterca con Dios y le dice, ¿para qué tú me dejaste pasar todo esto? Sino que él dice, ahora yo puedo decir que de oídas yo te había oído, pero después de pasar esta prueba, después de pasar esta lucha, ahora mis ojos te ven, ahora estoy más cerca de ti. El propósito de Dios es acercarnos a Él, no que nos acerquemos a las cosas de este mundo. Y por eso el mundo no puede entender por qué nosotros los cristianos pasamos por situaciones difíciles que Dios permite para acercarnos a Él. Porque el mundo quiere acercarse a las cosas de este mundo. Pero los que somos espirituales queremos acercarnos a las cosas espirituales, porque entendemos que son las que valen para la eternidad con Dios. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, entendemos por qué Dios permite situaciones en nuestra vida. Y déjeme decirle que si no es por situaciones duras, muchas veces no abrimos los ojos. Y eso es una realidad del ser humano. Y esas son de las realidades que tenemos que decir que son lamentables. Es lamentable que muchas veces solamente y a veces, porque aún con situaciones difíciles, ni aún así, a veces el hombre se vuelve a Dios. Porque es así, a veces con nuestros hijos somos de esa manera. Hablamos buenamente, ¿verdad? Hablamos
hablamos amablemente con nuestros hijos. Le hablamos con suavidad tratando de corregirlos. Le decimos palabras para ver si a veces cambian una actitud que es negativa y no nos escucha. Entonces ahí tenemos que ser más fuertes para ver si entonces ahí abren los ojos y dice, espérate, papi ahora está en serio. Pues así es Dios. Dios trata de llamar al ser humano. Trata de llamar al ser humano. El humano no hace caso. Entonces Dios tiene que ser a veces más fuerte para ver si el humano abre los ojos y dice, esta es la mano de Dios. Vamos a volvernos a Él. Pero Dios lo hace con amor, porque Dios lo que quiere es que la humanidad se vuelva a Él. Fíjese que Faraón, hoy mismo, con esta pandemia que está pasando, con esta economía que está por el suelo, que es para que mucha gente, mire, esto no se trata de culpar a Dios o no culpar a Dios, si Dios lo hizo, no lo hizo, si Dios lo permitió, no lo permitió. La realidad es que estamos en una pandemia. Esa es la realidad. Y la realidad es que Dios nos puede ayudar en esta pandemia. Eso es lo que tenemos que ver. Que hay una pandemia. Olvídate de a quién tú quieras culpar, a quién tú quieras señalar. La realidad es que hay una pandemia de COVID-19, de COVID-19 en todo el mundo. Y el que nos puede ayudar se llama Dios. Si nos volviéramos a buscarlo a Él, yo sé que sucedería un cambio. Pero aún con lo que está pasando en el mundo, hay gente que están como el faraón, que le vinieron 10 plagas y ni aún así se le ablandó el corazón a Faraón. Qué triste es eso. Qué triste es eso. Entonces Dios permite todo con un propósito de amor y misericordia, aunque el hombre que tiene su vista en las cosas de la tierra no lo entiende. Porque las cosas de Dios son espirituales. Dios tiene unos planes con nosotros que van más allá de este mundo que perece. De este mundo que es temporal. De este mundo que todo el mundo nace y muere. Y un día le tiene que dar cuenta a Dios. Es una de las partes más difíciles de la vida cristiana. El hecho de que cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, eso no nos hace inmunes de las pruebas y las tribulaciones de la vida. Por eso es un error. Y nosotros no somos como todos esos motivadores que están allá afuera diciéndole a la gente, y eso es una mentira, vengan, para que todos sus problemas se les solucionen. Vengan, que aquí todos sus problemas se le van a solucionar. No van a tener ni un solo problema. Vengan eso es mentira. Lo que hay que decirle a la gente es, vengan a los caminos del Señor. Y el problema más grande que tú tienes, que es el pecado en tu vida, ese se va a solucionar. Pero mientras estemos en este mundo, van a haber aflicciones. Pero lo que tú tienes que saber es que ya Jesús venció por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que vivir por la fe en Jesucristo, en un camino que lleva a una vida eterna y no una muerte eterna. Entonces, para atraer y llenar iglesias, hay mucha gente diciéndole, no, vengan. Entonces, cuando la gente está llena de problemas, entonces quedan como mentirosos. El Señor ha prometido darte salvación y vida eterna. Ahora, Dios sana. Pero ¿de qué vale que Dios sane a una persona de una enfermedad física si esa persona primero no es sanada de la enfermedad espiritual? ¿De qué le vale a un hombre o una mujer tener una salud excelente si cuando muere no se puede ir con Dios en la vida eterna? Amén. Entonces vamos a tener problemas. Pero Dios permite los problemas para que a través de los problemas nos fortalezcamos. Y así de esa manera nosotros podemos ayudar a otros. Porque esto es un mundo difícil. Amén. Todavía cuando estemos hay promesas. Hay promesas para nosotros. Cuando estemos en un mundo nuevo y en el cielo nuevo, entonces la Biblia nos dice que ya ahí no van a haber problemas. Ya no va a haber lágrimas, ni dolor, ni hambre, ni enfermedades. Pero mientras estemos en esta tierra, van a haber problemas. Pero Dios lo que quiere es que tú entiendas que en esos problemas que Él permite, Él se quiere glorificar en tu vida. Y Él los está permitiendo para que tú te acerques más a Él. Él está permitiendo los problemas para que tú tengas un encuentro con Él. Ay, pero es que es la realidad. Es la realidad.
Mucha gente no se vuelven a Dios si no viene una situación difícil a su vida. Entonces Dios permite las cosas. Y como quiera, en este mundo van a venir situaciones difíciles. Lo que tenemos que entender es que Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Y ya sea que vivamos o que muramos, lo importante es que seamos del Señor. Que esa es otra gran cosa que los que no tienen a Jesucristo, los que no viven vidas espirituales, no entienden. Que esto no se trata que si yo muero del COVID-19, porque como quiera yo voy a morir un día de algo, de vejez, si el Señor no viene y la trompeta no suena. Por eso siempre decimos, lo importante es estar preparado para irnos con el Señor, porque nosotros sabemos que hay una vida. Nosotros no estamos predicando fantasía, nosotros no estamos predicando un engaño, nosotros estamos predicando la verdad de la palabra que hemos leído y se ha hecho una realidad en nuestra vida. Por eso el cristiano que ha hecho una realidad de la palabra en su vida, no hay quien lo saque del evangelio. Porque vive y ve a Dios a través de la palabra. Y literalmente podemos decir, lo hemos visto por la fe en la palabra de Dios. Esto es una realidad. Esto no son cuentos. Cuando usamos la lógica tenemos que entender que este mundo no fue formado de la nada. Este mundo fue formado por alguien. Y ese alguien es un Dios, su soberano. Y ese Dios soberano que dice que tiene algo para nosotros porque este mundo se dañó, tenemos que creerle. Amén. Entonces este mundo está malo. Y este mundo seguirá de mal en peor. Y yo no soy una persona negativa ni pesimista. Ahora mismo yo quiero que el COVID-19 se vaya. Y estamos orando para que Dios tenga misericordia. Porque el pueblo de Él todavía está aquí, en este mundo. Pero sabemos que aunque se vaya el COVID-19, esto seguirá siendo un mundo malo. Nosotros estamos aquí de paso. Entonces vamos a tener situaciones difíciles. Eso debe significar que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestra vida son parte del trabajo conjunto de todas las cosas para el bien. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones deben de tener un propósito divino. Tú tienes que entender eso. Yo sé que duelen, las pruebas duelen. Job, ¿qué no dijo Job? Job se quejaba. Job decía, ¿y para qué nací? Pero en ningún momento renegó de Dios. En ningún momento negó a Dios. En ningún momento le echó la culpa a Dios. Y al final cosechó esa fe que él puso en Dios. Problemas van a venir. Situaciones difíciles van a venir. Lo importante es que te mantengas firme, entendiendo que Dios tiene un propósito en tu vida, si eres hijo de Dios. ¿Amén? Porque cuando leímos el versículo tema, dice, y sabemos que en todas las cosas Dios obra por el bien, pero especifica bien claramente, de los que aman, de los que lo aman, de los que lo aman. Entonces una persona que rechaza el plan de salvación que es en Cristo Jesús, no lo puede amar. Tú no puedes decir que amas a Dios y rechazas su plan de salvación, que es aceptar a Cristo como Salvador. Entonces Dios tiene promesas en todas estas situaciones para sus hijos. Dado que su plan siempre es bueno, los cristianos pueden confiar en que sin importar, oiga esto, sin importar nuestras circunstancias o entorno, Dios está activo y concluirá las cosas de acuerdo con su diseño bueno y sabio. ¿O tú crees que Dios no sabe lo que está haciendo? Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Y a Dios no se le ha olvidado que tiene un pueblo en esta tierra. Y Dios te tiene a ti presente. Y los planes de Dios para contigo son buenos. Dice Jeremías 29:11, solo yo sé. Mira lo que dice. La palabra de Dios hay que ver cada palabra y entenderla. Solo yo sé. Solo yo. Hablando Dios. Sé los planes que tengo para ustedes. Hablando del pueblo de Dios. Y recuérdense que de ambos pueblos, de Israel y de los que hemos creído en Jesucristo, de ambos pueblos hizo uno. Un pueblo lavado por la sangre de Cristo.
Y yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal. Para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces, en este momento tan difícil que estamos pasando, en este momento que es duro y muy difícil, gente han perdido la vida, niños huérfanos, esposos han perdido su esposa, esposas sus esposos, muchos han perdido sus negocios, sus trabajos, hay hambre. Entonces decimos, ¿y dónde está Dios en todo esto? Dios está queriendo ayudar a la humanidad y mucha gente de esta humanidad están rechazando esa ayuda. No es cuestión de culpar a Dios. Es cuestión de ver a Dios como el que nos puede ayudar en lo que estamos atravesando. Independientemente, eso es lo que tenemos que ver. Que Dios quiere ayudar a la humanidad en todos sus problemas. Y si ahora estamos pasando por un problema grande, Dios nos quiere ayudar. Pero para que Dios nos ayude, tenemos que invocar, tenemos que llamarlo, tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos para que Él escuche nuestras oraciones. Dios es un Dios de amor. Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dios lo que quiere con sus hijos es ir moldeándolos para que cada vez seamos más semejantes a Cristo. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo, porque Jesucristo es el único perfecto, y si imitamos a uno que es perfecto, nuestra vida va a mejorar. Entonces a través de todas esas situaciones difíciles, a través de esos problemas que a veces no entendemos, Dios lo que está haciendo es moldeándonos para que seamos más semejantes a Jesucristo, para que podamos vencer, para que podamos llegar a la vida eterna. Mira, esto se trata no de lo que yo pueda obtener en este mundo. Qué bueno si alguien tiene dinero, qué bueno si alguien tiene casa, qué bueno si alguien tiene terreno, si tiene cosas de este mundo, que no, ¿verdad? Cosas materiales. Pero no se trata de eso. Se trata de llegar al final, ser salvos. Amén. Entonces Dios va a tratar con cada uno individualmente de una manera para que nos podamos, ese es el que quiere, porque esto no es obligado. El que quiere salvarse, Dios lo va a ayudar a través de situaciones que Él va a permitir para encaminarte por el camino para que no te desvíes. Y a veces, ¿verdad? Eso va a doler, a veces va a ser incómodo, a veces vamos a llorar, pero tú tienes que entender que Dios está ahí contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. Y el final es la vida eterna. Como en todas las cosas, el propósito final de Dios para nosotros es crecer más y más a la imagen de su Hijo. Esta es la meta, o debe ser la meta de todo cristiano. Por eso vamos a tener pruebas, tribulaciones que están diseñadas para alcanzar esa meta. Fíjate, la forma en que las pruebas logran esto se explica en 1 de Pedro 1, 6 al 7. En esto te regocijas. Fíjese esto, vamos a leer esto con calma. En esto te regocijas mucho, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, seas angustiado por varias pruebas. Que la prueba de tu fe, siendo más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego, puede resultar en alabanza y gloria y honor ante la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir Pedro con esto? Que aunque en este mundo que es momentáneo, porque lo más que vive un hombre en esta era, porque antes vivía menos, ahora con la medicina y con las ayudas y todo el mundo tomando pastillas aquí, pastillas allá, la gente dura 80 y 90 años, pero vamos a poner que más o menos la vida del hombre son 70 a 80 años, pero pasa.
porque la vida del hombre en esta tierra es un soplo. Y si en ese soplo yo tengo que sufrir, pero en ese sufrimiento yo soy moldeado, como el oro que es pasado por el fuego para quitarle todas las impurezas, para que ese oro sea puro y así seamos probados y ser hallados dignos de entrar al reino de Dios que es eterno. Entonces tú me dices a mí si vale o no vale la pena. Vale la pena. Y tú me dirás a mí, pero a lo mejor tú hablas así porque no has pasado pruebas. Yo no estoy aquí para contarte mis pruebas, pero si te contara, no pasaríamos aquí horas, porque ¿qué cristiano no pasa pruebas? Y grandes, y difíciles. Pero sí te puedo decir que en todas las pruebas, ese es mi testimonio, y yo sé que cada cristiano puede dar su testimonio de las pruebas. Yo puedo decir y dar testimonio que de todas las pruebas, de todos los momentos duros que yo he pasado en esta vida, yo puedo decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Yo puedo decir que el Señor nunca me ha dejado, aunque he llorado y he gemido de una manera, por situaciones muy difíciles. Pero he visto la mano poderosa de Dios. Y después que me levanto, entiendo por qué Dios permitió esas situaciones. Y cada prueba, y cada problema, y cada situación que uno siga hacia adelante, te fortalecen y te hacen un mejor cristiano. Un cristiano que es capaz de vencer cualquier cosa en este mundo. Entonces Dios, como buen soldado, te está preparando para esta guerra que estamos librando. El soldado tiene que estar bien entrenado. Un soldado que no es bien entrenado, cuando va a la guerra, muere. Porque no tiene el entrenamiento, porque no fue preparado, porque no se le dijo lo que tenía que hacer. Entonces, Dios no quiere que en esta guerra espiritual que nosotros estamos librando, nosotros muramos en una muerte espiritual donde nos perdamos eternamente. Entonces, Dios, como buenos soldados, nos está preparando fuertemente. Mira, yo fui Marines. Y en Estados Unidos, donde yo resido, la infantería de marina tiene la característica de ser lo más fuerte en cuestión de entrenamiento. Y déjame decirte que son fuertes de verdad. Te entrenan de una manera que prácticamente te hacen casi llorar. Te entrenan fuertemente. ¿Pero por qué ellos te entrenan de esa manera? ¿Por qué te entrenan de una manera terrible que tú dices, bueno, pero esta gente lo que quieren, me quieren o me odian? Que es lo que uno a veces no entienden. Pero ellos lo están haciendo con un bien, porque te están entrenando tan fuerte, porque ellos quieren que cuando vayas a la batalla, cuando vayas a la guerra, estés listo para hacer tu trabajo y no mueras. Entonces, Dios nos entrena de esa manera. Dios no nos entrena como cualquier cosa para que muramos. Y Dios no nos llamó para llegar a la mitad de la meta. Dios nos llamó para que lleguemos al final. Pero para llegar al final tenemos que ser probados, tenemos que pasar por situaciones que nos fortalezcan y nos ayuden, porque el camino no es fácil. Yo quisiera decirte, este es un camino de rosas, un camino de rosas con muchas espinas. Amén. Y se van a poner muchos obstáculos en el camino y van a venir muchas situaciones que te van a querer tumbar y sacar de los caminos del Señor. Pero como Dios ya te ha fortalecido con muchas pruebas y situaciones que Él ha permitido, tú vas a seguir hacia adelante y no vas a caer. Entonces tenemos que mirar que Dios permite toda situación en sus hijos con un propósito de bien, no de mal. Así como el padre que corrige a su hijo y lo corrige fuertemente cuando lo tiene que hacer porque quiere que su hijo sea un hijo de bien y quiere que triunfe en la vida, así mismo es Dios con sus hijos. Cuando Él tiene que ser severo y fuerte, lo va a hacer con tal de que nosotros sigamos hacia adelante. Y la disciplina para nadie es agradable en el momento, pero luego produce un fruto agradable de que hubo un cambio que nos ayudó a seguir hacia adelante. Las pruebas desarrollan un carácter piadoso y eso nos permite regocijarnos en nuestro sufrimiento. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Ves lo que estamos diciendo? Lo dice la Biblia. ¿Qué produce el sufrimiento? Perseverancia, lo dice la Biblia. Eso está en Romanos 5, 3 al 5.
El sufrimiento produce perseverancia. El sufrimiento produce que sigamos perseverando, que sigamos hacia adelante. Y la perseverancia produce carácter fuerte, de hombres que no se doblegan, que no importa que los insulten, que no importa que los señalen, que no importa lo que venga. Tienen un carácter de verdaderos cristianos que están parados sobre la roca y nadie los mueve. Pero eso comenzó con el sufrimiento, que produjo perseverancia, y esa perseverancia produjo carácter. Y ese carácter produce esperanza. Aleluya. ¿Qué esperanza? La esperanza de que vamos a estar con Dios. La esperanza de que seremos salvos. La esperanza de un mundo nuevo donde vamos a habitar para siempre con el Señor. Y la esperanza no decepciona, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Fíjate cómo empieza. Este versículo empieza con sufrimiento y termina con el amor derramado. Dios permite el sufrimiento para derramar de su amor sobre nosotros, porque Él no quiere que nos perdamos, sino que podamos vencer. Si hay un problema grande con muchos cristianos, especialmente en países que tienen buena economía y tienen mucha cosa, es la comodidad. Porque uno se acomoda a este mundo. Y cuando uno se acomoda a este mundo es peligroso. Porque uno empieza a ver las cosas de este mundo muy lindas, muy buenas, y uno comienza a depender de las cosas de este mundo y se desenfoca de las cosas importantes, de las cosas que permanecen, que son las de Dios. Entonces uno se enfoca en este mundo que va a dejar de ser y se desenfoca del mundo venidero que es eterno. Entonces por eso muchas veces Dios permite esas pruebas para sacudirnos, para que quitemos la vista de este mundo y pongamos la vista en el mundo que Dios tiene para nosotros. No podemos acomodarnos a este mundo. Y déjame decirte, en este mundo vivimos. En este mundo tenemos que trabajar. En este mundo tenemos que criar a nuestros hijos. En este mundo tenemos que hacer muchas cosas, pero no podemos acomodarnos a como que vamos a vivir en este mundo, porque de este mundo vamos a salir de una manera u otra y tenemos que estar preparados cuando salgamos para estar listos para ir al mundo que es eterno. Este mundo ofrece muchas cosas buenas, pero son más las malas, que atraen para distraer al hombre y a la mujer de Dios. Estos versículos revelan aspectos de su propósito divino tanto para las pruebas y tribulaciones de Jesucristo como para las nuestras. La perseverancia de nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar basada en Jesucristo. ¿Ok? En tus pruebas, confía en Jesucristo. En tu problema, confía en Jesucristo. En tu tribulación, confía en Jesucristo. En tu enfermedad, confía en Jesucristo. No importa la situación que estés pasando que no entiendes, confía en Jesucristo. Porque ya Él venció ese problema por ti. Tú lo que tienes es que creerle a Él. Aunque por un momento tengas que ser jamaqueado, como decimos nosotros, y probado. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo, y todo es todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que todo cristiano puede pasar la prueba que está pasando. Todo cristiano puede pasar la situación que está pasando. Todo cristiano puede pasar las luchas que está pasando. Pero vas a tener que llorar delante del Señor. Vas a tener que orar. Así como el soldado tiene que entrenar. Mira, vuelvo y repito. Yo fui Marines, infantero de Marina. Y el nombre de Marines aquí, USMC, no hace nada. Si yo iba donde el enemigo y yo le enseñaba el parchito que yo tenía aquí que decía USMC, decía, hey, yo soy Marine, el enemigo se iba a reír en mi cara y me dice, ¿y qué me importa eso a mí? ¿Qué me importa que tú tengas ese sellito ahí que dice US Marine? Lo importante, tú sabes usar el arma, tú sabes defenderte, tú sabes pelear, eso es lo importante. No es cuestión de, yo me llamo cristiano, es yo me llamo cristiano y estoy dispuesto a luchar y estoy dispuesto a echar hacia adelante y nada me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vengan pruebas, vengan luchas, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, nada.
me apartará del amor que es en Cristo. Eso es un cristiano. No decir que yo soy cristiano, sino demostrarlo en los momentos más fuertes de nuestra vida, que vamos a seguir hacia adelante y que Dios tiene un propósito grande. Dios no te ha dejado ni te ha abandonado. A veces tendemos, ¿verdad?, a pensar que en el momento difícil Dios me abandonó. Bueno, no. A menos, ¿verdad? Eso es otro tema, que alguien haya pecado, esté haciendo las cosas malas, ya eso es otra cosa. Porque cuando un cristiano comienza a hacer cosas malas, cuando un cristiano comienza a hacer cosas en contra de la palabra de Dios, ya no podemos decir que Dios está permitiendo esas cosas para el bien tuyo, sino que tú vas a cosechar lo que estás sembrando. Entonces van a ser consecuencias de tu desobediencia. Son dos cosas diferentes. Si un cristiano está sufriendo por las consecuencias de la desobediencia, tiene que arrepentirse y pedirle al Señor que lo ayude a encaminarse nuevamente. No es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es cuando estamos caminando en la palabra de la verdad de Dios y vienen pruebas y luchas que Dios permite para fortalecernos, para seguir hacia adelante. Son dos cosas diferentes. Porque hay muchos que se llaman cristianos y lo que están cosechando es la desobediencia. Son consecuencias de no hacerle caso a la palabra de Dios. Pero con todo y eso, el que ha desobedecido todavía está a tiempo para pedirle perdón a Dios. Porque estas cosas, dice 1 Juan, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Terminamos con esto. Las pruebas y las tribulaciones vienen con un propósito de recompensa. Amén. El inconverso no entiende esto que estamos hablando. Porque para entender estas cosas, primero tenemos que tener a Jesucristo en nuestra vida. Entonces entendemos muchas cosas que no podemos ver mientras tenemos ese vendaje de ceguera espiritual, donde lo único que podemos ver son las cosas de este mundo. Cuando se nos quita el vendaje espiritual, ese vendaje de ceguera que tenemos, los que no tienen a Cristo y los que no teníamos a Cristo, los que tienen ese vendaje de ceguera espiritual ven este mundo como lo mejor. Pero una vez se quitan esas vendas, ven este mundo como lo que verdaderamente es, un desastre. Un desastre. Ay, no, es que este mundo está bueno. Cuando hay niños siendo violados, cuando hay mujeres siendo violadas, cuando hay mujeres que la están usando para prostituirla, cuando hay vendedores de droga que no le importa que estén muriendo gente con droga envenenada, cuando están matando, cuando están robando, cuando hay guerra, cuando hay políticos corruptos que no le importa a su pueblo, ellos están viviendo como reyes, ellos tienen de todo y no le importa que su gente está muriendo. Con tanta injusticia que hay en este mundo, tú me vas a decir que este mundo es bueno. Este mundo no es bueno. Si tú estás mirando este mundo porque tú tienes algunas cositas, pues despierta, porque ese no es el mundo. El mundo está en hay muchos niños ahora mismo llorando, hay muchos niños ahora sufriendo, hay muchas mujeres sufriendo, hay muchos hombres sufriendo, hay mucho pecado, maldad y cosa mala en este mundo. Este mundo no sirve. Este mundo está lleno de pecado. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros los cristianos entendamos eso y no nos acomodemos mucho a este mundo. Consideren todo alegría, mis hermanos, cuando se encuentre con varias pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia, y dejen que la resistencia tenga su resultado perfecto, que puedan ser perfectos y completos sin falta de nada. Bendito sea el hombre que persevera bajo juicio, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bendito Dios. Así que Dios ha prometido una corona de vida para todos los que le aman. Amén. Entonces, para terminar con esto, en vez de estar buscando de quién es la culpa de que el mundo esté así, yo pudiera contestar eso muy rápidamente. La culpa es del hombre, la culpa es del pecado. La culpa es del hombre pecador, no es de Dios. Pero en esta situación que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle a Dios que nos ayude. Él nos puede ayudar. Él es el que nos puede ayudar. Él nos puede ayudar. Amén.
Dios nos puede ayudar. Así que son momentos difíciles. Los que tenemos a Cristo en nuestra vida, nos agarramos de sus promesas. Los que no tienen a Cristo en sus vidas, ven las cosas de otra manera. Nosotros las vemos como que lo que valen son las cosas espirituales. Mientras que el mundo la ve, lo que vale son las cosas de esta tierra. Pero esta tierra dejará de ser, todo el mundo un día tendrá que partir y todos tendremos que darle cuenta a Dios. Así que en un mundo que ya, ¿verdad? No tenemos no tenemos ni que forzar para decir que está malo porque lo estamos viendo, busquemos de Dios. Dios ama, como le dije al principio, comencé esta exhortación diciendo, yo no empecé, Dios ama a los cristianos. Yo dije, Dios ama a la humanidad. Lo que pasa es que hay muchos de la humanidad que están rechazando el amor de Dios. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero ¿cuál es la condenación del mundo? Que no han querido creer en él. Amén. Entonces vamos a creerle a Dios, vamos a creerle al plan de salvación que es en Cristo Jesús, vamos a aceptar a Jesucristo como Salvador, y los que somos cristianos fortalezcámonos en las promesas de Dios. Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar y Él nos va a sacar hacia adelante. Él nos va a llevar hasta donde Él nos tiene que llevar y nada ni nadie lo podrá impedir. Dios les bendiga, hermanos. Vuelvo y les repito, si necesitan una oración, envíenla por inbox o cualquier petición que tengan. Y si desean hablar o necesitan la oración por WhatsApp, nos pueden contactar y estaremos orando por ustedes. Recuerden, Dios es bueno, Dios es amor y su misericordia es para siempre. Dios les bendiga.